de los contenidos del estadio 3 y vamos a centrar nuestro análisis en dos planos que son fundamentales para comprender el sentido ya no político, mercantil, del que hemos hablado, ¿no? Macro social y macro histórico de la modernidad, sino para comenzar a aproximarnos de manera muy puntual y tal como está planteado en el módulo, a dos cuestiones básicas, que es, ¿no es cierto?, la concepción burguesa de la educación y la conciencia moderna del burgués, que son dos cuestiones clave, ¿no? La concepción burguesa está sustentada, está, digamos, supeditada, o si se quiere, opera como complemento pedagógico de una conciencia, de un modo de pensar, de un modo de interpretar el mundo, un modo de inteligir ese mundo, ¿no? E internalizarlo como parte ya de la vida social, de la vida cotidiana, de las nuevas maneras de descifrar esa realidad que comienza a vivirse a partir de la modernidad. Entonces, una cosa es la conciencia burguesa, ¿no? En un sentido amplio, que se pone, se instala, se desarrolla con debates, con confrontaciones, con procesos de disputas muy fuertes, y cómo esa conciencia burguesa es la que le permite, ¿no es cierto?, a la postre instalar, construir la concepción burguesa de la educación. No es lo mismo conciencia burguesa de la modernidad que concepción burguesa de la educación. Son dos cuestiones donde una antecede a la otra. Es muy difícil que haya una pedagogía o una concepción burguesa de la educación si no tenemos en claro cómo se construye, ¿no?, ese discurso de saber hegemónico, esa conciencia que se impone, ¿no?, a pesar de que la burguesía no solo es una clase de desarrollo, en desarrollo, no solo es subalterna, no solo es una clase que no ha finalizado su tarea histórica en ese proceso de construcción de hegemonía, sino que se debate contra poderes no muy fuertes, tanto espirituales como terrenales. En el plano espiritual, concretamente con todo el pensamiento, ¿no es cierto?, heredado de la medievalidad católica, católica teocéntrica, ¿no es cierto?, y escolástica, que proviene de la medievalidad, y en el plano político concreto contra las monarquías absolutas a las cuales está sirviendo como clase, ¿no es cierto?, que le aporta riqueza, pero no comparte el poder político o el poder de las decisiones en el proceso de construcción de este primer momento de los estados llamados modernos, y que es la superación en un sentido de poder desde Maquiavelo para aquí, de lo que sería, ¿no es cierto?, ese estado absoluto, que es la primera manifestación del estado moderno en el marco de esas monarquías absolutas precisamente que van a gobernar Europa durante todo el siglo XV, XVI, XVII, hasta la ruptura del XVIII, ¿no es cierto?, con la revolución industrial, la revolución norteamericana y la revolución francesa, que son los claros indicios de cómo después de 800 años y después de una larga lucha por construir su hegemonía, la burguesía va a llegar al poder. Pero eso a nosotros todavía nos falta. Y en este momento, donde el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII, que se conoce como modernidad, como primera modernidad o modernidad temprana, ¿no es cierto?, es el momento en donde se produce un punto de inflexión. A partir de dos cosas, ya lo hemos explicado: del enriquecimiento material de la burguesía a través del primer sistema de economía mundo, que es el mercantilismo, y la progresiva construcción de una conciencia burguesa hegemónica. Cuando digo conciencia, no solo me estoy haciendo referencia, en realidad estoy citando, ¿no es cierto?, palabras de distintos autores que hablan de la modernidad y hablan de la conciencia burguesa. Otros hablan de una cosmovisión burguesa, es una manera de ver el cosmos, el mundo,
Y yo diría no solo de verla, sino de interactuar en ese mundo, de ser un sujeto activo, de ser un protagonista de la historia, o de ser la protagonista de la historia, por ser la clase o el sector más dinámico de la sociedad, en tanto promotora de cambios y transformaciones que son realmente infraestructurales, son de fondo. Bueno, el mercantilismo impulsado por la burguesía, con los descubrimientos, los nuevos inventos, bla, 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 que ya hemos hablado un montón de eso, va a promover un nuevo sistema de economía mundo, el primer proceso de globalización económica, la primera relación entre países llamados centrales o el eurocentrismo, que se conoce con los mundos recientemente descubiertos, dependientes, primitivos, y todos los adjetivos calificativos que nos pusieron simplemente para establecer una relación de sujeción y dependencia entre ellos y nosotros, un mundo tributario, donde como cuerno de la abundancia le proveímos todas las riquezas de las cuales ellos carecían, y ellos fueron los que capitalizaron a partir de un proceso de intercambio comercial desigual, donde compraban materias primas, productos naturales, productos, ¿no es cierto?, tropicales, frutas exóticas. América Latina fue el cuerno de la abundancia a precios irrisorios, y cuando no, simplemente se apropiaban de eso, como hicieron con la plata del Potosí, ¿no es cierto?, y las minas de oro de Huancavelica en Perú, y de todo lo que fue el formato del extractivismo minero en el periodo colonial, y lo que se llama, ¿no es cierto?, el régimen de la hacienda y la encomienda en todo lo que eran los territorios que no podían proveer minerales preciosos. Siempre ese intercambio fue desigual y siempre ese intercambio fue beneficioso para los colonizadores y totalmente, ¿no es cierto?, perjudicial para aquellos habitantes como nosotros, de los llamados, ¿no es cierto?, o como nos llamaban ellos, de las Indias o del Nuevo Mundo, porque Colón, ¿no es cierto?, murió en 1506 pensando que había llegado realmente a las Indias. De ahí viene el nombre de Indias, y ahí viene el nombre de indios, de nuestros habitantes, ¿no es cierto?, precolombinos, de nuestras culturas ancestrales y de los pueblos originarios. Por eso la palabra indio denota la ignorancia de los europeos respecto a un mundo que creen haber descubierto, pero que ese mundo existía hace mucho tiempo. En ese marco, como ya lo hemos visto, la burguesía juega un papel profundamente activo. Es la hacedora de la historia, es el sujeto protagonista de la historia, es el sujeto dinámico del acontecimiento histórico. Por eso, en todo el proceso que se conoce como antropocentrismo moderno, que replantea el lugar del sujeto histórico medieval, que cuestiona el lugar del sujeto histórico medieval, que estaba dado por los príncipes, estaba dado por los señores feudales, estaba dado por los curas, estaba dado por los abats, y también, ¿no es cierto?, por los pequeños reyesuelos que ya aspiraban a monarquías absolutas del norte de Italia, ¿no es cierto?, de los sectores más desarrollados de la Europa tardía, de la Europa del 480, aparece este sujeto histórico y empieza a cambiar el orden de las cosas, pero no aparece en el siglo XVI. Nosotros hemos visto que aparece ya en el siglo XI, ¿no?, cuando rompe la feudalidad, cuando crea los villorios, bueno, todo lo que ya hemos visto. Entonces, en este tránsito y en este punto de inflexión que es la modernidad temprana, el siglo XV, XVI, XVII, ¿qué más necesita la burguesía para transformarse de sujeto dominante, pero plebeyo, pero excluido del poder político, excluido de las decisiones fundamentales, subordinado a la nobleza, a la aristocracia y al clero todavía, y sobre todo de los llamados poderes absolutos? ¿Qué le falta? ¿Qué más necesita la burguesía en su camino y en tránsito a constituirse en el sujeto ya no dominante, sino en el sujeto hegemónico?
qué le falta para construir hegemonía? Entendiendo por hegemonía, a diferencia de dominación, ¿no? Y esto es muy importante decirlo, y esto viene, ¿no es cierto?, del pensamiento de un gran filósofo, ¿no?, que encarna un marxismo muy particular en el norte de Italia, una visión opuesta al marxismo clásico, llamado el marxismo vulgar, y él es un cultor de las teorías críticas, y dentro de las teorías críticas, toda una visión dialéctica, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, donde nada está sobredeterminado y predeterminado por los medios de comunicación, sino que la superestructura cultural juega un papel fundamental para construir o para pasar de la condición de sector social dominante a sector social hegemónico, ¿no? Y en ese marco la burguesía va a construir dos condiciones, dos cualidades fundamentales en este proceso que se llama la organización de la sociedad política y la conformación de la sociedad civil, separando las funciones de los intelectuales, las funciones de los sujetos con poder, de las funciones de todos aquellos que encarnan, como es el caso de la burguesía, un nuevo proceso de transformación estructural de la sociedad. Entonces eso nos sitúa a nosotros en el siglo V, en el siglo XV y en el siglo XVI, donde, como ya les decía, el mercantilismo ya la enriqueció a la burguesía. Ya se transformó en el agente comercial, cultural, en el agente comercial y en el agente, ¿no es cierto?, transformador de la economía esencial. Bueno, ¿qué le falta? Le falta apropiarse de ese otro plano, ¿no?, del dominio en la sociedad, que ya no es el material, es el plano intelectual, es la dimensión espiritual, es la condición ideológica, es imponer su visión del mundo. Y entonces estamos entrando a hablar de educación. Entonces estamos entrando a hablar de cómo iniciar un proceso que permita, ¿no es cierto?, moldear lo que se llama las mentalidades de los sujetos históricos llamados subalternos, de todos aquellos que alrededor de este sujeto histórico dinámico interactúan con él o con ella, con la burguesía o el burgués. Entonces, para hablar de educación moderna, como les decía al principio, es importante hablar de la conciencia burguesa de la educación y del paradigma educativo burgués, que, como les decía también, no es lo mismo, ¿no? Y si nosotros vamos a hablar de la conciencia burguesa de la educación, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, ¿cómo va a construir ya no su hegemonía material, que ya la tiene, la hegemonía intelectual, una clase para transformarse en clase esencial? ¿Cómo construye un consenso político ideológico que la transforme en dirección moral e intelectual del proceso histórico? Fíjense, un bloque histórico, como decía Gramsci, no solo domina a la sociedad, sino que la dirige y también incorpora en ese proceso de dirección a los opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no solo el sometimiento es material, ya no solo el sometimiento está dado por la metáfora del centauro, ¿no?, ese que te embiste, sino que ese centauro, al ser mitad caballo y mitad hombre, ya no solo te embiste con la fuerza del poder material, sino con la fuerza del poder intelectual. Y para eso tiene que construir sentido común hegemónico, tiene que generar consenso cultural e ideológico en la sociedad, y eso lo va a hacer a través de los grandes aparatos ideológicos que va a ir construyendo en la sociedad, como la prensa, como la educación, como las universidades, como el sentido común, esto que se llama educación cósmica.
Fíjense lo que le escribía Sarmiento a Alberdi en sus cartas, ¿no es cierto? Las cartas de Yungay, cuando estaban los dos exilados en Chile. Y Sarmiento le decía, la sociedad educa, vemos vapores cargados de inmigrantes que bajan, vemos el trigo que parte de los puertos para el comercio, vemos cómo se instalan los bancos, cómo se instala la circulación del dinero, cómo se instalan, y hace una descripción de todo lo que Alberdi le cuenta de lo que es el puerto de Valparaíso en los años 40, cuando se inicia un importante intercambio comercial entre la burguesía californiana y los pueblos del Pacífico. Y por supuesto Sarmiento, como buen cipayo, estaba deslumbrado por los barcos que venían, por los obreros y no blancos que traían, por los gringos. Y él, con toda razón del mundo, decía que Alberdi le comentaba que todo eso educaba, y la denominó educación de las cosas, y tenía toda la razón del mundo, porque por nuestra retina no solo entran, ¿no es cierto?, los reflejos del mundo que vemos, sino los reflejos del mundo donde actuamos. Aparecen las conductas, las relaciones sociales, las expresiones, las lenguas, ¿no? Los hábitos, las costumbres, las comidas, todo lo que, por ejemplo, si nos ubicamos en la Argentina, nos dejó el tercer proceso de mestización, ¿no?, etnográfico y cultural, o etnohistórico y cultural, para no decirlo desde el lugar de las ciencias sociales, sino de los movimientos de la historia social, etnohistórico y cultural, que fue el tercer proceso de, ¿no es cierto?, mestización de nuestra sociedad dada por la inmigración endógena y exógena que vivimos los argentinos entre 1860 y 1920, donde también denominada era aluvional, trajo casi 6 millones, ¿no?, de inmigrantes ultramarinos o endógenas, esto que el presidente decía, los argentinos descienden de los barcos, pero se olvidaba que la otra mitad de ese gran contingente aluvional provino de los llamados países limítrofes, las regiones limítrofes y las propias economías regionales del interior del país, lo cual va a generar un enorme proceso de migración 60 años más tarde, en los años de la década infame, y que va a terminar con la construcción de un nuevo sujeto político e histórico en las luchas sociales argentinas, que es el movimiento obrero de origen criollo y no de origen inmigratorio, y que va a alimentar, ¿no es cierto?, o va a ser el fundamento social de ese movimiento político que se llama peronismo. Mientras que las peonadas radicales, aún con rasgos inmigrantes muy fuertes, van a ser el sujeto, ¿no es cierto?, dinámico del primer movimiento histórico, que es el radicalismo. Entonces, todo eso educaba. Entonces, lo educativo, acá aparece una noción muy importante, ya no solo es lo que puede enseñarse en las escuelas, sino que comienza siendo todo lo que la burguesía muestra, entre comillas, como ejemplo, como dato, con cómo hacer las cosas. Por eso se llama educación de las cosas, de cómo acumular dinero, de cómo reproducirlo al dinero, de cómo, ¿no es cierto?, hacer que esa actividad se vuelva una actividad aceptada, reivindicada. ¿Por qué? Porque la iglesia medieval ha condenado siempre la usura, ha condenado todo lo que sea el enriquecimiento. Claro, se podían enriquecer ellos solos, lo otro no. Entonces, aquí aparece un desplazamiento del concepto de riqueza de sectores sociales muy reducidos a todos los órdenes de la sociedad. Por eso uno de los grandes discursos del liberalismo, que es el primer, ¿no es cierto?, o los primeros principios que la burguesía comienza a imponer como discurso político dominante, que es el afianzamiento de los derechos individuales de los sujetos, es el derecho a enriquecerse, es el derecho a vender dinero, es el derecho a reproducirlo, es el derecho, ¿no es cierto?, a ser una clase enjundiosa, esforzada,
que no mira el tiempo contemplativamente y que si compra por 2 gana por 4, pero gasta uno y reinvierte el otro. Entonces no es una clase parasitaria como son las clases feudales que dilapidan el producto del intercambio comercial, sino que aparece el concepto de reinversión de la renta que produce esa actividad mercantil. Y esa renta no solo es para alimentar, ¿no es cierto?, los circuitos financieros y bancarios y para también reproducirlo al dinero a través del préstamo y de los intereses que generan los préstamos, sino para desarrollar productivamente, tecnológicamente, desarrollar saberes y conocimientos orientados a la técnica, orientados, ¿no es cierto?, a la minería, orientados a todo el conocimiento de la construcción, es decir, a todos los órdenes de la sociedad. Esa nueva visión histórica está dado por un profundo cambio, primero en el mundo del hacer, en el mundo de las cosas, en la sociedad. Y así se comienza a construir un primer sentido común hegemónico. Y eso además está, en el caso de la Europa del Norte, recubierta por una cuestión fundamental en el plano trascendente. La encarnan aquellos cuya mayoría se identifica con el protestantismo o con los disidentes del ecumenismo imperial romano. Y desde ese lugar, desde el lugar de los protestantes, desde el lugar de sujetos como Comenio, desde el lugar del sujeto como Radicius, desde el lugar de sujetos como Locke, estoy hablando de un inglés, de un austrohúngaro y estoy hablando de un alemán, cunas del protestantismo, ¿no es cierto?, va a aparecer una visión educativa que tiene un carácter fuertemente redentor de la condición humana, pues redimía a los seres humanos de sus males y del deterioro de sus vidas. No hay que olvidar que la sociedad europea salía de la peste negra, salía del miedo y de todo el atraso medieval, salía del temor, ¿no?, tremendo a Dios, y salía de una resignación dada por el concepto de ciudad celeste, donde no podíamos ser protagonistas de la historia, porque estaba todo dicho, estaba todo escrito, y ese fatalismo había que vivirlo con resignación. La idea que transmite la burguesía es la idea de la transformación y no de la resignación, del hacer y de transformar el orden social terrenal, porque es el territorio donde habitamos los seres humanos, y no podemos venirnos, no podemos existir esperando, ¿no es cierto?, que pare de llover o esperando el destino que se nos ha trazado de manera pasiva. Ese activismo, esa concepción de clase activa, de clase transformadora, por eso hablamos del sujeto dinámico, es fundamental en esta conciencia que se está desarrollando como fundamento del proceso educativo. Conciencia, ¿no es cierto?, que se construye también a partir de repudiar el concepto de sociedad, ¿no es cierto?, cerrada, feudal, a un concepto de sociedad abierta, a un concepto dado por las primeras nociones de igualdad, donde la idea de igualdad, después vamos a ver que esa igualdad no es tan así, pero ya aparece dentro del pensamiento liberal la idea de igualdad. Somos todos iguales. Y esto va a ser decisivo con la cuestión pansófica y con la idea de enseñar todo a todos, o todo a todos y a todas, porque además hay una revolución también, que es una revolución de género, cuando veamos el discurso dentro de la educación que incorpora la mujer. Una concepción desde el plano simbólico que pasa de lo finito a lo infinito. Ese universo cerrado, ese universo finito, construido por la medievalidad ptolomeica, estalla en 1000 pedazos.
Y a partir de Giordano Bruno, el cual es quemado en la hoguera, pero sobre todo a partir de Galileo, pasamos, y luego por supuesto con la sistematización, ¿no es cierto?, de Newton, pasamos de la idea de un universo finito a un universo infinito. Y Einstein, con su teoría de la relatividad, 300 años más tarde, 350 años más tarde, después de Newton, va a decir algo que es genial, dice. Estoy seguro, dice, de dos cosas. Estoy seguro, dice, que existen dos cosas. Lo infinito del universo y la estupidez humana. Genial. Si hay algo, dice, que es, ¿no?, una certeza. Primero, dice, es la infinitud del universo. Segundo, la estupidez humana. Genial. Y el otro, tercer elemento fundante de esa concepción burguesa, de esa conciencia, perdón, de esa conciencia burguesa, de ese modo de entender el mundo, es el paso de lo concreto a lo abstracto. Y eso también tiene que ver con cómo se representan las cosas, cómo va a aparecer a partir de la instalación de el llamado paradigma de la cultura de la letra escrita, la progresiva simbolización de los fenómenos reales, la progresiva representación simbólica de los hechos, de la interpretación, ¿no?, descripción y comprensión de esos hechos a través de un conjunto de representaciones simbólicas que se sustentan en el lenguaje escrito. Por eso hay una diferencia fundamental entre la tradición oral, el lenguaje oral, y, ¿no es cierto?, el lenguaje escrito, que como decía muy bien, ¿no es cierto?, el señor Umberto Eco, un gran, ¿no es cierto?, filólogo de tiempos recientes, él decía porque el lenguaje escrito nos permite el acceso al pensamiento abstracto y a las representaciones. ¿Y qué es una representación? Y siempre este ejemplo lo digo, y mis alumnos me dirán, desde que llegó el profesor a la materia, dice el mismo ejemplo, y sí, lo digo al mismo ejemplo. Yo me acuerdo que mi profesor de psicología, Moreno, cuando yo cursaba Introducción a la Psicología en el año 76, después me tuve que ir, también utilizaba el mismo ejemplo porque había un chango que lo había cursado la materia en el año 72, me dice, da el mismo ejemplo de conducta aparente que hace 4 años. Ah, bueno, le digo, perfecto. Yo doy el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, de este problema hace muchos años. ¿Y cuál es ese ejemplo? Bueno, ¿cómo se representa la velocidad y la traslación de los cuerpos en un aspecto, ¿no es cierto?, en una dimensión de la física moderna que es la cinemática? Bueno, ¿qué es la velocidad? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, dice la fórmula. Bueno, yo ahí estoy representando simbólicamente un fenómeno físico y que se relaciona con la traslación, la mecánica y el movimiento de los cuerpos. Y eso es pasar de lo concreto al abstracto. Es al agua decirle H2O, representarla simbólicamente. Y eso nos permite ya no solo apropiarnos de la realidad a partir de tocar o experimentar sobre ella, sino de representar simbólicamente los fenómenos de la naturaleza. Y por último, ¿qué va a hacer la burguesía? Y esto se relaciona con todo ese activismo social y político al cual hacía referencia, romper la dependencia y pasar a la autonomía. ¿Qué dependencia? La dependencia con el poder universal, la dependencia con el poder de la iglesia, la dependencia con un poder espiritual que me tiene, ¿no es cierto?, a la orden del día, iba a decir una palabra inconveniente, pero que me tiene mal, que me somete y que me obliga a obedecer, pero que además que me extorsiona. Entonces, fíjense, de lo cerrado a lo abierto en la concepción del universo,
así como de lo finito e infinito. En realidad, lo cerrado al abierto es la concepción del mundo, y lo finito y lo infinito es la concepción del universo. De lo concreto a lo abstracto en el campo del pensamiento epistemológico y de la ciencia, y de la dependencia a la autonomía en el plano antropológico cultural, donde yo ya no dependo más de un credo. No soy un siervo del Señor, no soy, ¿no es cierto?, la oveja, no soy el siervo feudal. Ahora me llamo hombre libre, soy un sujeto moderno. Se llama antropocentrismo. La esencia, ¿no?, de la burguesía va a ser su condición de sujeto histórico capaz de transformar el orden existente sin depender de nadie que le imponga lo que debe hacer. Entonces, sintetizando, comenzó con la ruptura del cosmos medieval, cerrado, concreto y revelado. Siguió con la transformación de la vida física, enclaustrada en monasterios y castillos. Rompió con el mandato de sobrevivir resignadamente defendiendo, estoy citándolo, ¿no es cierto?, a Humberto Eco, defendiéndose de los enemigos externos y de la amenaza de la naturaleza que desconocía. Y ahí hay un paso también muy significativo, que es el paso del pensamiento religioso, pero también totalmente crédulo, totalmente irracional, ¿no?, totalmente supersticioso, a un pensamiento racional, a un pensamiento donde ya no se cree más, ahora se comprueba. Sigue diciendo Eco, se rechazó una vida agobiada por la rigidez y la sequedad existencial, dada por una obediencia total a la autoridad terrenal eclesiástica, acosada por los miedos. Pero la ruptura real del orden medieval, dice Eco, y el nacimiento de una mentalidad moderna comenzó a tomar forma a través de una técnica pictórica y el descubrimiento de la perspectiva lineal. En conclusión, dice Eco, el arte anticipó a la ciencia. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué es el arte? Nos tenemos que preguntar nosotros. Bueno, una representación simbólica de la realidad. En algunos casos como copia, en otros como interpretación, en otra como reproducción, en otra no siendo, utilizando los diferentes géneros comunicativos, como pueden ser el arte, la pintura, la escultura, la literatura, el teatro, la arquitectura y todas aquellas manifestaciones donde no, la idea de ética y estética están fuertemente relacionadas. Las catedrales que surgen en la medievalidad tardía en las grandes ciudades, las catedrales góticas, no solo guardaban una estética, expresaban la ética de todo lo que era, ¿no es cierto?, el barroco medieval tardío. Esas catedrales sobrecargadas, esas catedrales con górgolas, ¿no es cierto?, esas catedrales donde estaban todas esas amenazas al mismo tiempo sintetizadas en la arquitectura con la monumentalidad de las grandes catedrales. Y porque en el fondo el discurso, ¿no es cierto?, que ya todos sabemos, más allá que algunos no lo tomen como una agresión al credo, sino como un estudio sociológico, estaba siempre sintetizado por la amenaza y por, ¿no es cierto?, la gloria. Si te portas bien, vas a la gloria, pero si no te portas bien, te mando las gárgolas que te coman, te mando los demonios, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy fuerte. Fíjense las cosas por donde transitan la formación de la conciencia burguesa. Y si a eso dice Eco, ¿no? Y me estoy situando en Eco porque Eco tiene un libro muy interesante que se llama De Apocalípticos e Integrados. Yo últimamente he vuelto a releerlo después de mucho tiempo, he vuelto a releer El Nombre de la Rosa. Sí, me hago momentos para leer, ¿no es cierto?,
por ejemplo, lo he vuelto a leer también a un señor que ha sido para mí muy valioso y que también hace muy poco ha fallecido y que es el que ha escrito Mercaderes y Banqueros de la Edad Media, Jacques Le Goff, otro gran medievalista, ¿no? Y a uno le sirve estas cosas para refrescar esos saberes que uno cree que lo sabe y no lo sabe tanto. Entonces, en cómo concluiríamos nosotros estos planteos, en que esa nueva humanidad que expresa y sintetiza la burguesía, se lo podría decir que es lo que yo les decía al principio, un sujeto humano activo y consciente del proceso histórico. Ya no es el proceso histórico el que lo arrastra a él, sino él es el hacedor de ese proceso histórico. Él incide sobre ese proceso histórico. Por eso se habla de que la burguesía se transforma en el sujeto histórico de la modernidad, porque es la promotora de las transformaciones. Y no solo a través de ese protagonismo social y político, sino a partir de la creación de nuevas formas de conocimiento, de una ciencia experimental, de un arte subordinado a la naturaleza y a la vida cotidiana, del nacimiento de intelectuales orgánicos como Leonardo da Vinci, que inventa la técnica del cristal y del ojo cerrado y de pintar a través de un espejo, o, ¿no es cierto?, como lo hace Miguel Ángel, que busca un realismo perspectivo y perceptivo, que expresa el punto de vista de una visión humana, pero que al mismo tiempo dice es matemática, porque Miguel Ángel pinta a partir de diseñar cuadros exactos para la ilustración del cuadro general, lo mismo que hacen todos los pintores, ¿no es cierto?, con métodos que descubren por procesos de ensayo y error, pero que descubren también a partir de todo lo que es la educación renacentista los llamados pintores flamencos. El caso concreto, ¿no es cierto?, de un pintor que es llamado el Viejo, ya me voy a acordar, el que pinta la familia, ¿no es cierto?, la familia Arnolfini, Bruegel el Viejo, que descubren cómo la matemática tiene una profunda relación en las proporciones de la figura humana con la pintura. ¿Y qué es, no es cierto?, la pintura? Una representación también simbólica de la realidad, de la misma manera en que la ciencia, a partir del lenguaje escrito, también está representada simbólicamente. Nada más que son dos planos de la percepción humana. La ciencia expresiva, los lenguajes artísticos o estéticos nos muestran el mundo de una manera. Bueno, el discurso científico, a través de todo lo que es representar de manera simbólica los hechos de la realidad a partir de fórmulas, signos, símbolos, enunciados, teoremas, etc., también nos están mostrando desde otro lugar y desde otro lenguaje lo que es la realidad. Y en los dos casos, el hacedor es el sujeto histórico, es la persona que puede ser el burgués mismo o que pueden ser los intelectuales que están a su servicio. Entonces, voy de nuevo, en este caso no a Eco, sino voy a lo que escribía Le Goff cuando él hablaba de la cultura y la educación renacentista. Dice, la perspectiva pictórica tuvo importancia anticipatoria respecto al desarrollo de la astronomía renacentista. Episodio trascendente que ayuda a destronar la cosmovisión cerrada y aristotélica ptolomeica del universo para dar paso a la concepción heliocéntrica, concibiendo una espacialidad abierta, infinita y desplegada. Lograr el efecto de la tridimensionalidad
sobre superficies bidimensionales fue una innovación perceptiva de profundas consecuencias visuales, pictóricas y perceptivas, y que impactó en la reflexión científica y en el pensamiento en general. Fue una nueva forma de representar el espacio que implicó una nueva forma de concebir el mundo y un nuevo lugar para el hombre dentro de él. Entonces, chicos, nada sale de la nada. Nada, seríamos muy responsables nosotros si diéramos una clase hablando, bueno, porque la concepción burguesa de la educación y alguno que esté menos dormido, alguno que haya descansado bien, ¿no es cierto? Alguno que haya desayunado como corresponde, ¿no? Y se cuide, va a decir, pero profesor, ¿y qué? ¿Pero qué la traemos de los pelos a la educación? Si la venimos y la ponemos acá y está todo muy lindo y la educación burguesa y, ¿no es cierto? Y empezamos a hablar así a contrapelo, empezamos a hablar, ¿no es cierto?, sin afeitarnos de, este, a mí me resultaría más fácil decirle que ustedes reciten Comenio de memoria, pero ¿dónde está el origen de las cosas? ¿Por qué se implanta como discurso dominante? Porque tiene fundamentos científicos dados por dos sustentos filosóficos básicos, el racionalismo cartesiano y el empirismo baconiano y posteriormente lockeano. ¿Qué quiere decir eso? Dos posturas epistemológicas respecto a cómo tomar contacto con el mundo y cómo entenderlo al mundo, cómo estudiarlo al mundo, cómo apropiarse del mundo y cómo concebir un origen del conocimiento. Y desde ese lugar, tanto el pensamiento racionalista como el pensamiento empirista se exponen, se ubican ahí abajo en la infraestructura del conocimiento científico moderno y le dan un doble sentido. Le dan un sentido causalista propio del empirismo, donde el origen del saber está en las cosas, y le da un sentido trascendente y filosófico idealista cuando, ¿no es cierto?, aparte de eso, ese saber y el origen de ese saber y la forma de desarrollar ese saber se encuentra en la razón. Descartes y Bacon. Y no es que se ponen de acuerdo, son disputas. ¿Por qué? Porque los empiristas dicen el origen del conocimiento está en las cosas. Y los racionalistas dicen, no, el origen del conocimiento está en el pensamiento, en lo abstracto, en las ideas. ¿Y nosotros qué decimos 400 años después? Que esa discusión no se ha zanjado. Que ambas concepciones tienen, no vamos a caer tampoco, ¿no es cierto?, en la fácil de decir sacamos lo mejor de cada una, porque eso se llama sincretismo. Pero lo que sí decimos es que las dos tienen fundamentos como para dar un debate muy enriquecedor que aún hoy, ¿no?, desde Parménides y desde, ¿no es cierto?, Heráclito, no se ha zanjado y que ha dado lugar a grandes ideologías en el mundo, que ha dado lugar, ¿no es cierto?, a grandes, además, antinomias en el mundo. Se dicen que los comunistas son materialistas, y yo me cago de risa cuando dicen los capitalistas son racionalistas. Mentira, también son profundamente empiristas. Les gusta la moneda, les gusta el metálico. Salvo ahora, ¿no es cierto?, que el dinero que tenemos es un dinero abstracto. Pagamos. Yo, por ejemplo, hace un montón que no veo un billete, pero es porque no tengo un mango, ¿no? Pero supuestamente soy rico porque con el débito compro pizza, compro helado, ¿no? Pero yo un mango, ¿no? Abro la billetera y tengo un billete creo que de 2 pesos que ya no tiene valor y otro billete de 5 que tampoco tiene valor. Y el único billete que me acompaña es uno de 50 pesos, que encima creo que tiene una ballena, o sea que es un desastre, ¿no? En fin. Esa confrontación filosófica, que en el fondo es epistemológica, también opera
como sustento que rompe el orden teológico de la medievalidad y que la burguesía también lo hace cuando con estas dos armas, la que provee la razón y la que provee los sentidos, la va a enfrentar no solo a la escolástica medieval, sino a toda la concepción que construye, ¿no es cierto?, San Agustín, Santo Tomás y todos los demás, diciendo que el orden es un orden creado. Y ahí se enfrenta el mundo moderno, el mundo que no es adánico, el mundo que no es creacionista, con una concepción evolutiva, natural, concreta de lo que es el orden de las cosas. Entonces, para ir concluyendo, las implicancias epistemológicas que se crean, y vuelvo de nuevo en este caso, ya no a Eco, sino vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que habla Jacques Legoff en su libro, ¿no es cierto?, Intelectuales y banqueros de la Edad Media. Y él habla de todo lo que es el Renacimiento temprano, todo lo que es el 480 y todo lo que es la formación intelectual dada por la llamada educación renacentista. Y dice, la relación entre arte y ciencia es la relación propia de la concepción de un espacio vacío e infinito por una sustituida por esa vieja concepción de un espacio cerrado y finito. Entonces dice, se concibió un espacio-sistema, sustituyendo el espacio de agregados propio del medioevo. Este yuxtaponía los objetos siguiendo un orden teológico, y los importantes se ubicaban en un lugar dominante y superior respecto a los secundarios, mientras que en el espacio renacentista dejó de prevalecer esta concepción de objetos y estos se distribuían en función de sus posiciones relativas, que se fijaban a partir de las funciones matemáticas, físicas y naturales que desenvolvían a partir de su lugar en el mundo. Esta visión moderna del espacio se proyectó al presente y está internalizada en nuestro sentido común. La teoría y la técnica de la representación en perspectiva fue la cristalización práctica de una nueva manera de ver y sentir el mundo. Las implicancias cognoscitivas de este modo de representación trascendieron la conceptualización espacial y afectaron la constitución misma de la conciencia moderna en muy diversos órdenes, en particular en el orden ontológico de las cosas, en el orden gnoseológico, que es el orden del conocimiento, y en el orden semiótico, que es el orden del discurso. Así que bueno, chicos, qué lindo que me ha resultado volver a leer Legoff, qué lindo que me ha resultado revisitar, ¿no es cierto?, a Umberto Eco porque yo también, chicos, no vayan a creer que esto es de hoy, el profesor que cree que sabe todo, no sabe nada. Y cada clase es una recreación, ¿no? Y más allá de que sobre esto yo ya estoy trabajando, y ya desde el año pasado estamos trabajando en un PowerPoint que se llama precisamente La conciencia moderna y sus orígenes. Así que recomiendo su lectura. Recomiendo que lo visiten a esto y recomiendo dos textos que son fundamentales, Apocalípticos e Integrados, de Umberto Eco, y nosotros cuando hace referencia, obviamente, no el libro trata de esto, hace referencia indirecta en la primera parte, en su introducción, hasta que entra en el tema, y, ¿no es cierto?, Intelectuales y banqueros de Jacques Legoff. Hay otra bibliografía, hay otra literatura muy interesante y muy necesaria de visitar, chicos, es el libro de, ¿no?, Abagnano y Bisalberghi, Historia de la Pedagogía, donde también habla desde una perspectiva más pedagógica de toda esta epistemología, filosofía, concepción del mundo que abona
el discurso o abona la conciencia burguesa. Entonces, para que haya saberes, tiene que haber primero, o se ha dado históricamente, no quiere que sea una regla, pero en este caso, lo primero que se construye es un nuevo orden de las cosas. Es un cambio de época. Es un punto de inflexión. Y cuando nosotros decimos una nueva manera de ver el mundo, lo sintetizamos a tal punto hasta de banalizarla la frase, pero ya hemos visto todo lo que implica con el vacío, con el infinito, con la noción de perspectiva, con el discurso del arte, con el discurso de la ciencia, lo que significa ver el mundo. Y hay otro medievalista muy interesante, ¿no? Que es ya italiano, que además fue profesor acá en la facultad, vino un tiempo, yo me acuerdo que lo conocí, estuve en el bar con él, tomé un muy breve café, ya falleció, por supuesto, hace mucho tiempo, cuando yo lo conocí en el año 74 y estudiaba historia, me acuerdo, el medio año también que estuve en la facultad, pues yo estuve medio año nomás en la facultad del 74 y en el 76, se llamaba Pietro Prini. Él no es un tipo conocido, pero es un gran filósofo y se identificaba mucho en aquellos filósofos e historiadores que son los fundadores de lo que se llama la microhistoria, junto con otro señor que se llamó y que también conocí personalmente, Giovanni Levi, y al cual tuve el privilegio de tenerlo profesor y es uno de los creadores de la microhistoria. Giovanni Levi es de la Universidad de Venecia y Pietro Prini era de la Universidad de Roma y tenía una fuerte relación con un italiano que sí estuvo acá, que después fue profesor en la facultad, que después se volvió a Italia después de la guerra y todo lo demás, pero estuvo en los años duros acá, fundando la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba Rodolfo Monti. Así que bueno, acá nos visitaron unos personajes ilustres, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto, en los años duros de la guerra, muchos se volvieron. En la misma Facultad de Arquitectura donde yo trabajo, hay toda una generación de arquitectos italianos que se radicó acá después de la Segunda Guerra Mundial y artistas italianos que crearon la Facultad de Arte y crearon la Facultad de Arquitectura. No se olviden que la Facultad de Arquitectura era primero escuela y después instituto, y recién en el año 52, 6 años después de finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crea como facultad. ¿Y quiénes la crean? Un conjunto de arquitectos de origen italiano que se radicaron acá. Yo vivía cerca, en Tafí del Valle, ¿no? Mi señora tiene una casa, yo no, ella, ¿no es cierto? Y cerca de la casa de ella estaba Hilario Salva, que era un viejito arquitecto italiano, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura. Y yo me acuerdo que sabíamos hablar con él porque mi suegro era muy amigo de Hilario Salva. Y él tiene, ya falleció, sus hijos y sus nietos tienen la casa de él. Y él contaba cómo después de la guerra vinieron acá, ¿no? Junto con Enea Spilimbergo, que es el creador de la Facultad de Arte, otro gran pintor de origen italiano, ¿no? Sino Calcaprina, bueno, algunos fascistas y otros, ¿no es cierto?, que eran antifascistas, había de todo en esa Avenida del Señor, y fueron aquellos que en los años fines de los 40 y principios de los 50 crearon entre eso la Facultad de Arquitectura. Bueno, ellos traían todo este discurso del cual nos hablaba Pietro Prini, que me acuerdo tomamos un café muy lindo en el viejo bar de la Facultad de Arquitectura ya por el año 74. Daniel, hay una sola cosita que quería comentarle por los libros que vos mencionabas de Legoff y Abagnano y Luis Alberghi. Nosotros el año pasado, no sé si lo recuerdan, o el anteaño pasado, los colgamos a los libros en PDF en el blog. Son obviamente un material de lectura complementaria, pero que bueno, quizás ahí creo que están casi todos los libros de Legoff, o por lo menos los que estaban disponibles, y el de Abagnano y Luis Alberghi también están. Y ahí quisiera recordar también Lorenzo Luzuriaga. Totalmente. Quizás no tu antecesor, sino uno de los que primero estuvo en la cátedra de educación.
hay que sacar el sombrero. Lo que pasa es que yo estaba justo hablando de los italianos, pero claro, dentro de esa corriente de Pero Viviani, que Lusoriana tiene uno de los textos, tiene uno de los libros también de los primeros que hay sobre historia de la educación, y si mal no recuerdo, también lo colgamos en el campus hay una pestaña de, no me acuerdo si novedades o lecturas, libros en PDF, algo así dice, pero ahí lo pueden encontrar porque siempre lo fuimos actualizando también un poco, en función de que los encontrábamos disponibles en internet. bien. Bueno, yo quiero para cerrar, siguiendo, ¿no?, estos dos autores, porque hice esta síntesis y es lo que está en el PowerPoint que he colgado, y que es muy importante tenerlo. Les aviso, las fichas son ordenadoras de los temas. Yo por ahí observo, por las cosas que ustedes cuelgan, por las cosas que ponen, que no son muy exploradores de estas cosas, ¿no? Y tienen que ser como los Boy Scouts, tienen que ser como los montañeses de María, tienen que ser, no sé cómo decirle, tienen que ser exploradores de los datos que nosotros ponemos como bibliografía, como fichas, como películas, como clases, ¿no? Hacen algunas preguntas ustedes, por ejemplo, esto es una cosa entre guiones y entre paréntesis, hacen cada pregunta a veces por el Facebook o hacen cada pregunta por los correos que mandan, que chicos, están dichas en las clases, están dichas en las reuniones, en estas clases de cátedra que hacemos, en los dos talleres que hemos hecho sobre, ¿no?, los días martes, que son más de 2 talleres, pero que venimos haciendo sobre los trabajos prácticos, está en la bibliografía complementaria. Entonces también exploren, no esperen que les digan todo, ni esperen la respuesta inmediata, no caigan en este posmodernismo vacío que los lleva al progresivo, ¿no es cierto? Se llama analfabetismo funcional. Están esperando que alguien les diga las cosas, tienen que buscarlas las cosas. Bien, vamos a cerrar entonces. ¿Cómo se sintetiza esto de la concepción, la conciencia moderna y sus orígenes? Primero, el orden ontológico, el orden de las cosas. Es aquel, dice, que subordinado a los sentidos y a la experiencia, dio origen al realismo moderno o a las realiens, a las cosas. ¿Y no les suena de realismo pedagógico? Bueno, ahí tienen una primera pista. Es el orden de las cosas, retratado fielmente por el ojo humano siguiendo las instrucciones de la perspectiva lineal. Unida a la ontología realista, se organiza una nueva nociología, es decir, una manera diferente de concebir la relación entre el hombre y la realidad a conocer. ¿Cuál es el fundamento de esta nueva antropología, de esta nueva nociología? La separación entre sujeto y objeto, más la observación como medio de conocimiento, generando un efecto epistemológico de doble significación. A, se refuerza la confianza en los sentidos como medio válido para conocer el mundo, y B, se establece el predominio cognoscitivo de la visión como manera de comprobar, junto con la experimentación, de la existencia de los fenómenos sensibles y tangibles, sustituyendo las creencias. Es fundamental esto, la noción de objetividad, la noción de observación y la noción de experimentación, donde a través de los sentidos yo ya no creo nada. Si no toco, experimento, palpo, olfateo, vivo. Si no tengo una relación fenoménica con los objetos, dada por la experiencia. Fíjense lo que dice al final. Se establece el predominio cognoscitivo de la visión como manera de comprobar junto a la experimentación. Entonces, los dos fundamentos metodológicos de la ciencia moderna van a ser metodológicos, no conceptuales, la observación y la experimentación. Asociado a la idea de vitalismo, la experiencia. Tengo que participar de eso.
No lo tengo que leer en un libro que todo me lo revela, que todo está dicho, que no puedo hacer nada, que tengo que sentarme a esperar. Y ese conocimiento objetivo solo será posible de aprender a partir de la radical separación entre su objeto, sujeto y objeto. El sujeto cognoscente y el sujeto, ¿no es cierto? Y el objeto por conocer. ¿Y cómo hago ese proceso? A partir de una comprobación empírica? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, investigo, por ejemplo, la fotosíntesis de los árboles, no me tengo solamente que quedar con la observación, tengo que dar un pasito más y apropiarme de un proceso donde reproduzco el fenómeno en escala, voy al laboratorio y a partir de eso experimento con el fenómeno hasta que descubro las propiedades materiales que a mí me indican que el fenómeno de la fotosíntesis, o cuando se produce ese fenómeno, las plantas liberan oxígeno y al mismo tiempo consumen anhídrido carbónico, por ejemplo. Y esa es la comprobación empírica. La comprobación empírica es la constatación o la contrastación de lo que he dicho como enunciado hipotético deductivo y lo que a continuación se comprueba mediante el proceso de experimentación. En el plano semiótico podemos observar que el método perspectivo marcó el pasaje de una semiótica medieval de la iconicidad sagrada, ¿no?, a donde era imposible encontrar un referente humano, a una iconicidad concreta, fundada, dice, en los signos, en los símbolos y en las personas. Y no sé si han visto un dibujo de Leonardo da Vinci, donde el hombre, ese hombre que aparece con los brazos extendidos, las piernas extendidas y las piernas cerradas, que es el sujeto perfecto, volvemos al clasicismo, al antiguo clasicismo que promovieron, ¿no es cierto?, los sofistas, que promovió, ¿no?, ¿cómo se llamaba ahí? Gorgias, o el otro, ¿cómo se llamaba el otro sofista? Bueno, el hombre es la medida de todas las cosas. Y Sócrates era, no sé si Isócrates o Gorgias, el que señaló que el hombre es la medida de todas las cosas. Y que ese plano lo toma Da Vinci para hacer esta representación perfecta del ser humano, que si la encuentro la puedo compartir. Pero me va a ser difícil buscarla, porque tendría que conectarme a internet y estoy conectado. Los signos no tienen significado concreto, pues representan la nada abstracta, pero al mismo tiempo pueden llenarse con todos los significados posibles. Se recuperó así el concepto de abstracción, a través del cual ciertos signos pueden desdoblarse y funcionar como un doble rol, el ser y acumular la función de signo y a la vez transformarse en metasignos. Estos signos vacíos, metasignos, son los instrumentos clave sobre los que opera la virtualidad con sus infinitas potencialidades hoy, 400 años después. Fíjense, los signos vacíos. ¿Qué son los signos vacíos? Eso que según las circunstancias, según las lecturas y las interpretaciones, nosotros las llenamos de significado. Bueno, por ejemplo, ahí decía, ¿qué es el arroba? El arroba era una de las unidades de peso del antiguo sistema de peso y medida español. Hoy la arroba, nadie se acuerda de eso. Ya nadie va a pedir en el almacén una arroba de harina, porque te sacan a los chirros. Ni el almacenero entiende, además, ni existe eso, porque en los supermercados ya viene la harina pesada. Ahora la arroba tiene otra representación simbólica. A eso se refieren como signo vacío, que es un signo o un símbolo susceptible de que vos le imponga un significado según la época, según el tiempo, según la necesidad. Y bueno, y terminamos. El proceso que culminará con la revolución científica renacentista tiene 3 etapas. Etapa de preparación, Copérnico,
1540-1550. Etapa de afirmación, Galileo, 1550-1640. Etapa de sistematización, Newton, 1640 a 1700. El nuevo orden de saber, en camino a transformarse en un sentido común incuestionable, había sido decisivo para construir la conciencia histórica, intelectual y pedagógica de la burguesía. Así también venía a legitimar un nuevo orden social, económico, político y cultural que a partir de ese momento se impondría como civilización occidental. Luego alguien le va a agregar cristiana. A partir de esta coyuntura, una sola tarea histórica le faltaba completar a la burguesía: la toma del poder. Pero todavía van a pasar 200 años largos, si estamos en el siglo XV o en el siglo XVI, ¿no?, hasta el siglo XVIII. Son las 12:51 y hemos abordado el primer tema, que es la formación de la conciencia burguesa. Y no hay educación sin conciencia, o lo digamos de otra manera, no hay formas de disciplinamiento, de enseñanza, de saberes a transmitir, de saberes a implantar, de sentidos comunes, ¿no es cierto?, a desarrollar en nuestras conciencias y en nuestras mentalidades, si no hay primero un fundamento, como se dice acá, ¿no es cierto?, semántico, un fundamento nociológico, un fundamento epistemológico que le dé sentido discursivo a todo ese proceso. Entonces, yo abriría acá, para no avanzar, un primer, ¿no es cierto?, cuadro de diálogo para dejar planteado el segundo elemento que vamos a ver en la clase que viene, porque todo esto tiene que ver con la elaboración del módulo 1, es el marco teórico del módulo 1, fundamento del módulo 1, ¿no?, para que abramos un cuadro y deje planteado todo lo relacionado ya no a la conciencia burguesa, sino a la concepción burguesa de la educación, que es lo que uno podría decir el consecuente de este antecedente. ¿Me van siguiendo? Bueno, no sé si Liz, Susana, Emanuel tienen algún aporte, y a partir de eso, como les decía, abrimos un cuadro de diálogo. Y sigo, ¿no es cierto?, lamentándome que sean tan solo apenas 20, 25 chicos los que estén, pero supongo que tienen problemas de tiempo, problemas de conectividad, y esto, bueno, esta sincronía se resuelve con la grabación de las clases y la sincronidad que tienen estas clases. Pero aún así, no, para mí no es lo mismo, porque al menos cuando están ustedes yo les veo al menos el icono, aunque no les vea la cara mucho porque no se pueden, ¿no?, ya es algo. Pero lo otro es la impersonalidad de la nada, es como tirar algo así, ¿no?, al espacio y que lo atrape alguna langosta que va volando, ¿verdad? Pero bueno, son los tiempos, es lo que nos impone esta pandemia. Ahí me estaba soplando un pajarito hoy de que dice que se pretende volver a una cierta presencialidad cuidada en la universidad para los últimos meses de este año. Bueno, espero que no pase lo que está pasando en el secundario, que hay niveles de contagio que Dios mío. La señorita Romina, ¿cuánto es? No, a ver, leo acá. Romina Giuge, algo así se pronuncia, supongo, ¿no? Es italiano, Giuge. Sí, pienso que sí, Emanuel, ¿no es cierto?, que hoy se está subiendo la clase. Sí, hay algunas demoras que ustedes tienen que comprender, que un video de esto pesa alrededor de 2,5 GB, con lo cual yo tengo que dejar de hacer mis cosas para subir el video y ocupar todo mi internet en eso, lo cual puede llegar a demorarse porque hay que subirlo a YouTube, pero siempre intentamos subirlo, quizás capaz que no el mismo día, pero sí al día siguiente, digamos. Igual, con respecto a eso, nosotros seguimos las cantidades de visualizaciones. Y además, igual el mosaico que tenemos ahora
sea, según su nombre, es lo que nosotros entendemos que ustedes participan en la clase la mayoría de las ocasiones, digamos, entonces como que en eso... Y en ese seguimiento de visualizaciones, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la proporción? Y empezamos muy bien, la verdad, como que empezamos, que muchos de ustedes ven las clases, quizás las personas que participan vuelven a ver las clases, lo cual eso puede, para eso sirve, digamos, pero bueno, con el tiempo ya ha ido menguando esa cantidad de reproducciones y sobre todo hay algo que sí, como que a mí me llama la atención un poco, que es que me parece que hay uno donde radican estas preguntas que muchas veces se explican en el video y que después retornan en formato de consultas por mail o cualquier cosa, que es el poco tiempo que ven el video. O sea, muchas veces lo ven entre 15 y 20 minutos, digamos, y las clases se extienden una hora y media, una hora 45, una hora 50, dependiendo del tema, y quizás las consultas no son resueltas al principio ni al final, sino en el medio, o van surgiendo en función de eso. Y esto pasa sobre todo en los foros de los martes. Así que, bueno, Es que como que... yo creo que en la segunda parte del año, Emanuel, vamos a tener que habilitar una instancia cada 15 días del foro de los martes para volver a repasar cosas, visitar cosas, revisitar las cosas. Y yo creo que vos has dicho algo que es significativo. Creo que nosotros no tendríamos que tratar de ajustar a que las clases no pasen de 45 a 50 minutos, porque es cierto también que por ahí escuchar una clase grabada se vuelve medio tedioso. Eso también hay que reconocerlo, pero lo que pasa es que la complejidad del conocimiento, nosotros apostamos a la complejidad porque no queremos proponerles a ustedes, chicos, que sigan con la costumbre del secundario, ¿no? Del corto y pegue, esto es, y ya han visto cómo ustedes han pegado un cabezazo con la elaboración del ensayo, la universidad es otra cosa. Y yo les hablé a ustedes de la construcción de la identidad del estudiante universitario, que es que es una identidad que se construye a lo largo, como decía Teobaldo, a lo largo de los 3 primeros años de vida universitaria. Por eso también se llama ciclo básico, se llama propedéutico, se llama ciclo introductorio, porque uno sale de una forma de aprender que es la predominante en el secundario, que es lineal, verbalista, memorística en su generalidad, con excepciones valiosas, y pasamos a un plano disciplinario donde los niveles de especialización, los niveles de exigencia, los niveles de comprensión y de análisis son otros, ¿no? Y el que sobrevive a eso, estoy seguro que se recibe. Y lamentablemente aquellos que arrastran estos problemas, y aparte ahora con la pandemia, problemas de conectividad y todo lo que ya conocemos, bueno, corren el riesgo de quedar o desgranados, que son aquellos que se atrasan, o peor, aquellos que abandonan y desertan y se quedan afuera de la posibilidad de proseguir sus estudios, ¿no? Así que implica un esfuerzo, ¿no? Acuérdense, y aunque a ustedes les parezca procas, la educación universitaria son horas culo, ¿no? No se olviden de eso. No es como este mundo posmoderno, vertiginoso, ¿no? Que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Eso ya lo decían los jóvenes parisinos en el Mayo francés, ¿verdad? Pero hoy, con otra connotación que no es el Mayo francés, adquiere un carácter patético. No sé lo que quiero, pero ya, todo lo quiero ya. Todo tiene que ser mañana. La respuesta tiene que ser a mí. No tiene que ser una cosa colectiva. A mí no me han contestado, yo quiero la consulta. No, hay consultas colectivas, hay clases colectivas, tenemos foros colectivos, tenemos literatura colectiva que es necesario que ustedes visiten y se esfuercen. No lo digo por esta materia, lo digo por cómo van construyendo ustedes su perfil, no solo de estudiantes universitarios, sino de futuros profesionales en el campo educativo. No sé si hay algo más para decir, pero en todo caso no vamos a avanzar más con la clase, la dejamos a la clase grabada así como está, para que no sea tan extensa
y para que sea más atractiva de última, ¿no? Y bueno, también para que se adecue un poco también a los recursos que pueden tener muchos y por lo tanto muchas veces tampoco pueden reproducir o escuchar una clase entera. Muy bien, señorita Hallis, por lo menos estoy encontrando alguna recepción. Sí, hay quizás también de vuelta a señalarles esto un poco, que desde el año pasado la plataforma nuestra tiene libre navegación de datos, entonces ustedes a este video, a esta grabación, bueno, obviamente ustedes están acá, significa que algún tipo de conectividad tienen, entonces quizás esto no se les complica, pero sí quizás para sus grupos de trabajo práctico, sus grupos de parcial que no participan en las clases, que lo vean directamente desde la plataforma, por eso nosotros lo subimos ahí, porque ahí no les consumen los datos que les consumiría ustedes ingresando a través de YouTube, buscando el canal y recién buscando la clase, digamos. Eso como para de vuelta señalarles, así sepan cómo se puede utilizar más eficiente los recursos, sean más precarios o no que ustedes, bueno. Bueno, no sé si hay algún aporte más de las colegas sobre este tema, pero vamos a insistir en el segundo cuatrimestre en perfilar esto para que al menos todos aquellos que van sobreviviendo a esta especie, ¿no es cierto?, de supervivencia del más apto, que también es la educación universitaria, lamentablemente, puedan capitalizar. Yo quisiera decir que, bueno, en función de lo que se está diciendo, nuevamente recalco la importancia y transmítenle a sus compañeros. Sé que por ahí tampoco los conocen, pero bueno, por ahí circulan diferentes grupos de la necesidad de ver las clases. Por eso la opción está en esto, ¿no? De poder verlo cuando ustedes puedan tener conectividad o cuando tengan mayores tiempos o que no estén trabajando. No se olviden y lamentablemente, bueno, todo tiene su lado, digamos, oscuro y eh, eh, si estuviéramos en tiempos normales, si no estuviéramos en este contexto de pandemia, uno de los requisitos para el cursado de las materias es la presencialidad. Hay un porcentaje de asistencia. Nosotros como cátedra no ponemos requisito de asistencia a las clases virtuales por esta misma razón, la dificultad en la conectividad. A pesar, bueno, como decía Manuel, que el campus tiene libre navegación, es la dificultad, bueno, simplemente encontrar una red y subir al campus. Esto es una cuestión indispensable, la asistencia no es porque tienen que estar y escuchar, sino porque es un espacio justamente propicio para que ustedes puedan encontrar con los contenidos que tienen una cierta dificultad, en la cual ustedes pueden, a su vez, cuando el profesor termina de dar sus clases, siempre está ese cuadro de diálogo donde ustedes pueden hacer consultas porque no entendieron o porque quieren que repita algún concepto o por alguna situación que vaya más allá de del contenido, sino alguna dificultad que quisieran dejar expresado, ¿no? Entonces, la asistencia hoy no es un requisito para la aprobación, pero es un requisito fundamental para poder lograr un aprendizaje comprensivo, reflexivo, donde ustedes puedan articular su lectura con las explicaciones del profesor. Eso es por un lado. Y otra cuestión, cuando ustedes se comunican con la cátedra, y lo vamos a recalcar, necesitamos que ustedes pongan nombre y apellidos completos. Tienen nombres ficticios en el Face, en el hecho, por ejemplo, también en el Gmail, tienen el nombre, tal vez el primer apodo, un número. No sabemos quiénes son, ¿no? No los podemos identificar de esa manera. Creo que hay una cuestión fundamental para establecer una comunicación, es en la presentación. Soy tal persona, mi nombre es tal, por ahí si quieren poner el DNI, porque muchas veces hay alumnos que tienen exactamente el mismo nombre. Hoy nosotros tenemos 2 días Leonela,
¿no? Y hay un segundo nombre que las diferencia. Entonces, es muy necesario que ustedes empiecen a transitar una vida universitaria teniendo ciertos, digamos, comportamientos que les lleve a un camino exitoso, ¿no? Porque, bueno, pues, se van a encontrar con muchas dificultades. Por ejemplo, la tardanza de la devolución por parte de la cátedra del ensayo. Pero si ustedes no dicen quiénes son, ¿cómo podemos entregárselos? Y el tiempo corre, para ser justos con aquellos que entregaron en tiempo y forma, para con ellos que tuvieron, bueno, tal vez justamente la presencia en las clases sincrónicas, o los que pudieron escucharla en otro momento, ¿no? O sea que también es importante ese nivel de compromiso y de responsabilidad de que implica ser estudiantes de una carrera universitaria, ¿no? O ser simplemente estudiante del nivel superior, ¿no? Así que les pedimos que cuando se comuniquen digan nombre y apellido. En el caso, bueno, por ahí inferimos, bueno, miramos cómo es el mail, pero bueno, a veces el mail, como les digo, tiene números, tiene apodos. ¿Mm? Bueno, eso es por mi parte. Y después traten, como decía el profesor, las consultas tratan de ser colectivas. Ustedes son muchos, no estamos todo el tiempo conectados, no trabajamos solamente en la facultad, entonces por ahí ustedes comunican el viernes a las 3 de la tarde. El mail lo veremos recién en el día del horario que estamos para la materia, ¿no? Así que eso también tengan en cuenta. No somos full time, no estamos full time, no somos 24/7, así que eso es también fundamental que ustedes conozcan que hay horarios que están expuestos, que se los ha comunicado y bueno, por ahí, bueno, ante la urgencia, por ahí lo contestamos cuando entramos a la plataforma y si estamos en otro horario que no es el que está a disposición de la cátedra. Así que bueno, eso también es importante que lo sepan, ¿no? Por ahí dicen, bueno, hemos comunicado varias veces al mail, bueno, pero nunca han puesto nombre y apellido. Son cuestiones que también las formas de comunicación, para una buena comunicación, son indispensables. Hay que irlas perfeccionando. Sí, sí, todo es Sí, un sí. aprendizaje. Nosotros también estamos aprendiendo todo esto de la virtualidad, ¿no? No vayan a creer que solamente es un problema de ustedes. Nosotros también, que no somos nativos digitales, estamos aprendiendo cosas que ustedes nacen ya con eso, ¿no? Entonces, todo es todo un tema. No vayan a creer que solamente es un problema de ustedes, sino también es un tema de nosotros. Es que bueno, no sé si hay algo más para agregar sobre esta cuestión. Lo más importante de todo es que esta primera parte del año haya servido para evaluarnos, para analizar la marcha, para que las dificultades las vamos resolviendo y como siempre, entre todos, ¿no? No es que nosotros los docentes estamos arriba, un escalón más arriba y usted no, no. Esa visión jerárquica creo que es incorrecta, no es. Es un diálogo entre dos elementos de una relación que es la relación pedagógica, ¿no? Es la relación docente-alumno la que atraviesa toda esta situación. Así que bueno, no sé, hacemos todos los esfuerzos y esperemos que esta segunda parte del año ya marchemos, como decía Bolívar, a paso de vencedores, ¿no? Vencedores no sé de qué, pero bueno, de algo debe ser. Bien, ¿alguna cosa más, chicos, chicas, colegas? Perdón, antes que nos olvidemos, señalarle lo de la extensión del plazo para... Bien, bien, bien. No sé quién quiere decirlo, cualquiera. Sí, quería como, sí, era parte de la última intervención breve que quería comentarles, que bueno, en estas propuestas que también hace la cátedra, ¿no? Como los espacios de los martes y producto del taller ayer que tuvimos y que a mi entender ha sido importante la presencia y la intervención de muchas y muchos de ustedes en cuanto a, bueno, a poder redefinir quizá y para poder reescribir, ¿no?
el ensayo que tienen ha sido bueno, en este sentido, una evidencia, ¿no?, que ha tenido la cátedra para seguir, ¿no?, en el camino de apoyarlos en una construcción efectiva de este aprendizaje de la escritura, bueno, esto, ¿no?, de un modo, de una producción académica necesaria en esto que decía el profe, que tiene que ver con esa construcción de un estudiante universitario, que tiene que ver con muchos aspectos. Y en esto también nosotros, bueno, por supuesto nos comprometemos absolutamente a mirar y hacer devoluciones que realmente sean formativas y que a ustedes les aporte para ir mejorando e ir de algún modo ¿no?, pudiendo, ¿no?, ir logrando de a poco sus objetivos formativos. Entonces, en ese sentido, parte de la evaluación que hizo la cátedra es poder extender el plazo de presentación unos días más. Lo tenían hasta hoy o mañana, creo que decía en la página, en la plataforma, y los vamos a extender hasta el lunes, ¿sí?, 6 de septiembre, como último plazo de presentación, porque nuestro motivo en absoluto es el desaprobar, el poder, digo, esta no es la lógica, y en esto sí siempre nosotros, y creo que Daniel siempre lo menciona, el profe lo menciona con respecto a lo que significa evaluar o acreditar, ¿no? Son cuestiones diferentes. Nosotros estamos en una perspectiva que tiene que ver con esto, con posibilitar momentos de ese aprendizaje y de construcción, ¿sí?, para ir andamiando, ¿no?, para ir apoyándolos a ustedes en lograr los objetivos. Y desde ese sentir y desde ese sentido que tiene la lógica de trabajo de esta materia, tiene que ver con esto, con posibilitarles a ustedes también un tiempo, producto de estos talleres también y de la participación, para que puedan, digo, de manera individual o en pareja, poder lograr, ¿no?, la producción que se espera, ¿no?, de parte de ustedes, cumpliendo con todas las recomendaciones que se han mencionado en cuanto a sintaxis, semántica y demás, en la presentación de esta producción como una instancia de evaluación parcial. Eso quedaba como para mencionarlo. Faltaría mencionar la fecha que ahí están preguntando. ¿Por qué no le decimos la fecha que hemos decidido convocar? Sí, el lunes 6 de septiembre es el último plazo de presentación. No, estamos hablando de la recuperación del ensayo. Cuando hablo de los talleres de ayer, estábamos hablando de la recuperación del ensayo, ¿sí? Le respondo a Dayana Varela, que estaba mencionando. No, porque el último trabajo práctico, no sé a cuál se refiere, si es el que fue publicado ayer. ¿A ese se referirá? No hay que confundir el módulo con el ensayo cuatrimestral. Exacto. El evaluador del en el cual se evalúa, digamos, por así decirlo, el primer cuatrimestre. Son dos cosas distintas. Absolutamente. El módulo tiene que ver con el desarrollo de los contenidos de la materia, el ensayo tiene que ver con el punto de inflexión para evaluar lo aprendido en el primer cuatrimestre a partir de un trabajo escrito. Así es. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de la presentación del ensayo el 6 de septiembre. Y el módulo, en su, que tampoco me parece que lo leen mucho, en su cuadro de indicaciones, dice claramente la fecha, ¿no? Que ya mismo puedo ya mismo podemos decir cuál es, ¿no? El módulo 1 dice que la fecha de presentación es el día viernes 10 del 9 del año 21. Son dos cosas distintas. Bien. Sí. Bueno, creo que estamos bien. Me quedó claro, sí. Así que bueno.